Hola chicos, como alguno me habéis preguntado, os grabo un vídeo rápidamente sobre los problemas de optimización. Fijaros, he puesto aquí un par de ejemplos para resolver rápidamente. Voy rápido porque lo tenéis en vídeo y lo vais a poder consultar las veces que queráis. El primer problema, el 38, me dice, descompone un número, el número 100, en dos partes, tales que su producto sea máximo. Vamos a ver, máximo. En los problemas de optimización siempre necesitamos dos cosas. Por un lado necesitamos una función que vamos a optimizar, FAO, función a optimizar, ¿vale? Función a optimizar, es decir, ¿qué quiere decir optimizar? Vamos a calcular máximos o mínimos de esta función, ¿vale? Y por otro lado necesitamos una CDL o condición de ligadura, ¿vale? Condición de ligadura. Es decir, algo ligadura, que me ligue las variables, que me relacione las variables. Y con eso empezamos. Y luego ya simplemente tenemos que acudir a los procesos habituales de calcular máximos o mínimos de una función a través de la primera derivada. En este caso, fijaros, muchas veces, como en este caso, la condición de ligadura es lo primero. Porque me dice el problema, descompone el número 100 en dos partes. Bueno, de tal manera, si yo a la primera parte o al primer número en este caso, porque claro, estamos hablando de números, le llamo X y al segundo número, a la segunda parte, le llamo Y y provienen del número 100, lo que me está diciendo es que X más Y es igual a 100. Y ya tengo la relación entre estas variables, ya tengo la relación. Y es que la suma es 100. Vale. ¿Cuál es la función a optimizar en este caso? Bueno, pues muy sencilla. Sigo leyendo el problema. Y el problema me dice, tal es que su producto sea máximo. Es decir, lo que tengo que maximizar en este caso es el producto de los dos números. Con lo cual, mi función, que tendrá dos variables, x e y, será el producto de esos dos números, x por y. Con lo cual, ya tengo la función que voy a optimizar y ya tengo la condición de ligadura. La condición de ligadura, precisamente para lo que sirve, es para que esta función que inicialmente tiene dos variables pase a tener una variable. Porque claro, si x por y es igual a 100, yo puedo despejar, por ejemplo, x y entonces me saldrá 100 menos y. Con lo cual, si donde pone x pongo 100 menos y, ya no tendré una función de dos variables. Tendré una función de una variable que será 100 menos y por y, o lo que es lo mismo, 100i menos i cuadrado. Y ahora ya hago el proceso habitual de calcular máximos y mínimos de una función, que es la primera derivada igual a cero, sacamos los puntos críticos y nos vamos a la segunda derivada. Pues venga, empezamos. F' de i. La primera derivada es muy sencillo, que sería 100 menos 2i. La igualamos a cero, resolvemos la ecuación y me sale que i es igual a 50. Este valor que me ha salido, que es un cero de la primera derivada, es un punto crítico. Y como sabéis, los puntos críticos son posibles máximos o mínimos de la función. Para saber si es un máximo o es un mínimo, lo que tengo que hacer es acudir a la segunda derivada. ¿Cuál es la segunda derivada en este caso? Menos 2. Pues entonces compruebo ese punto, el punto 50 en esta segunda derivada, pero esto sería menos 2, que es menor que 0, luego entonces máximo. Y era lo que buscaba, porque recordar que la función me decía que su producto sea máximo, es decir, tenía que maximizar esa función. Pues acabo de encontrar uno de los puntos críticos, vamos, en este caso el único, 50, que hace que la función sea máxima. Cuidado, el problema no ha terminado, el problema termina cuando se responde a lo que me han preguntado. Y lo que me preguntan es que calcule dos números. El primero ya lo tengo, igual a 50, pero me falta el segundo. ¿Cómo saco el segundo? De la condición de ligadura. La condición de ligadura me decía que x más y es igual a 100, con lo cual x es igual a 100 menos y, de donde saldrá que x es igual a 100 menos 50 igual a 50. Y entonces ya tengo mi valor de y, mi valor de x, y ahora sí se termina el problema. Como veis es muy fácil, buscamos una función, buscamos una relación entre esas variables, a través de esa relación convertimos la función en una variable y empezamos el proceso habitual. Vamos con otro problema que os tengo preparado, que es el 39, que es igual de sencillo. El 39 dice,
haya dos números cuya suma sea 100. Pues ya me están diciendo la condición de ligadura. Claro, lo primero declaro las variables. Al primer número le voy a llamar X, ¿vale? Al primer número. Y al segundo número, o al número 2, le voy a llamar Y. Pues ya me está diciendo la condición de ligadura, porque el problema me empieza diciendo que la suma de esos dos números es 100. Pues ya tengo que X más Y es igual a 100, con lo cual la relación entre los números ya la tengo. Ahora me voy a la función. La función va a ser la función que voy a optimizar. La función que voy a optimizar va a ser una función de dos variables también, porque he usado dos variables, X e Y. Sigo leyendo el problema y ¿qué me dice? De forma que el producto de uno de ellos por el cuadrado del otro sea máximo. Uno de ellos por el cuadrado del otro. Pues escribo eso. Uno de ellos por el cuadrado del otro. Pues ya tengo la función que yo voy a optimizar, que es esa, x y cuadrado. A través de la condición de ligadura despejo una de las variables. Hay veces que me da igual la variable que despeje, otras veces no. En este caso es más fácil quizá despejar la x, porque si despejo la y luego voy a tener que hacer una identidad notable y en cambio despejando la x me voy a ahorrar esa identidad notable. Esta función, a través de esa condición de ligadura, la convierto en una función de una variable, porque ahora donde pone x voy a poner 100 menos y por y cuadrado. Y ahora ya empiezo el proceso habitual. Bueno, esto lo opero para luego poder hacer bien la derivada, que sería 100y cuadrado menos y cubo. Perfecto. Y ahora ya empiezo. Primera derivada. La primera derivada en este caso sería 200y menos 3y cuadrado. Igualo la primera derivada a 0 y resuelvo esa ecuación. Si resuelvo esa ecuación tengo que sacar factor común la y que multiplica a 200 menos 3y igual a 0, de donde sale que o y es igual a 0, primera solución, o segunda solución, 200 menos 3y igual a 0, de donde sale que y es igual a 200 entre 3. Como no sale exacto, pues lo dejo así y ya está, no pasa nada. Y ahora tengo que ver, estos son los puntos críticos como antes, ¿no? Estos son los puntos críticos. Y ahora lo que tengo que ver es cuál de estos puntos me hace, en este caso, máxima a la segunda derivada, a la función, vaya, no a la segunda derivada. Pero para eso tengo que acudir a la segunda derivada. Me voy a la segunda derivada, f segunda de y sería igual a 200 menos 6y y ahora compruebo. Compruebo con los dos puntos, porque no sé realmente cuál es la solución. Pues entonces sería f segunda de 0. F segunda de 0 sería 200 menos 6 por 0, o sea 200, que es mayor que 0, luego entonces mínimo. Este caso no me vale porque yo busco un máximo y el otro sería f segunda de 200 tercios, perdón, sería 200 menos 6 por 200 tercios, este cociente o esta operación sale menor que 0, luego entonces es un máximo. Es decir, el punto que estoy buscando no es el 0, sino que es el 200 partido por 3. Ahí está. Pues bien, una vez que ya tengo y, lo único que me falta es calcular x. Como había dicho al principio que x será igual a 100 menos y, pues entonces x será igual a 100 menos y. Y esto sale, evidentemente, 100 tercios. Y esta es la solución para x que estaba buscando. Ya tengo mi solución para y, ya tengo mi solución para x, pues he terminado el problema. Como veis es muy sencillo, lo único que necesito es buscar una función, una condición de ligadura, convertir la función en una función de una variable a través de esa condición de ligadura y tirar para adelante. Puede existir el caso más sencillo y es que la función no tenga dos variables. Si tiene una sola variable, pues es más sencillo todavía porque no requiere la condición de ligadura. De hecho, estos dos problemas se podrían hacer con una función de una variable, porque pensar una cosa, como los números me dicen que suman 100, pues el primer número podría ser, si queréis, x y el segundo número
podría ser 100 menos x. Estos dos números suman 100 y entonces mi función a optimizar solo tendría una variable. Lo he hecho haciéndola con 2 para que veáis el proceso más general, pero si lo queréis hacer con una, os ahorráis la condición de ligadura y ya empezáis directamente con la primera derivada. El problema es que eso no se puede hacer en todos los problemas, hay unos que sí, otros que no. Pero como veis, es muy sencillo, simplemente una función, primera derivada igual a 0 y para adelante. En fin, espero que os